Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Si no controlas el hongo cándida te controla a ti. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte con un poquito más de profundidad sobre el tema del problema de la infección con el hongo cándida, que está acabando. Las personas con sobrepeso, las personas con obesidad, las personas con diabetes están llenas de hongo cándida. Inclusive hay unas cuantas personas bien delgadas que no tienen sobrepeso, que no tienen obesidad, que no tienen diabetes, que están llenos de hongo cándida. Acabo de llegar de México. En México estuve inaugurando una sucursal nueva de Natural Slim en Coyoacán, en el DF. Tenemos allí Condesa, Satélite y Coyoacán. Y vengo contentísimo porque México me fascina, y me fascinan los mexicanos, ¿no? Me fascina la cultura, me fascina la historia, me fascina la comida, me encanta México. Es como mi segunda patria, ¿no? Y allá tengo una consultora, ella se llama Andrea Morales, una consultora certificada de metabolismo de México, que me acaba de hacer este regalo. Me regaló este muñequito, que ella misma lo hizo a mano. Es el muñequito Cándida, ¿eh? Por aquí me puso una tarjetita, ¿ves? Que da el nombre, que le dice Cándida, ¿no? Y me pone hasta una foto dentro del hongo como se ve en un microscopio, ¿no? Así que básicamente este es el muñequito Cándida, que es mi muñequito de hongo Cándida, ¿no? Cándida ha sido una compañera mía por muchos años, porque desde que empecé a trabajar con el tema del metabolismo, me di cuenta de que nadie realmente podía adelgazar, bajar de peso de forma permanente, si no lograba de una forma u otra reducir la infección del hongo Cándida. El hongo cándida lo tenemos todos en el cuerpo. Si usted pertenece a la raza humana, usted tiene hongo cándida. Algunas personas dicen, pero ¿y lo puedo medir? No vale la pena medirlo. Hay una prueba que te lo mide, pero es una prueba que vale $300 y pico y nadie la quiere pagar, ¿no? La mejor forma de saber cuánto hongo tiene su cuerpo es mirar los indicadores. Hay 22 indicadores de hongo cándida. Va a ver que en mi libro El Poder del Metabolismo estoy mencionando que hay 22 indicadores, cosas como sinusitis, migraña, picores en la piel, ardor al tener sexo, alergia a prendas metálicas, infecciones, muchos gases, porque el hongo cándida produce todas esas manifestaciones. Produce unas manifestaciones de metabolismo lento. Cuando una persona tiene mucho hongo en el cuerpo, pues no puede adelgazar. Y si adelgaza, rebota rápidamente, o sea que no puede recobrar su metabolismo. Voy un momentito a la pizarra para explicar un poquitito más profundamente el tema del hongo cándida, porque me parece que es uno de los temas más importantes que nosotros trabajamos dentro de Metabolismo TV, y todos ustedes merecen tener la información al día. Fíjense, Cándida, el hongo cándida, en verdad, su nombre verdadero, con nombre y apellido, es que se llama Cándida albicans. Este hongo, Cándida albicans, el apellido albicans tiene su origen en la palabra albino. Usted sabe que una persona que es albino, pues es una persona que es completamente blanca, o sea que no tiene color en la piel, ¿no? Los albinos tienen la piel completamente blanca. Pues el hongo cándida se llama Cándida albicans porque en verdad es un hongo blanco. De hecho, es un hongo, es un blanco tan resplandeciente que casi brilla, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene mucho hongo cándida en el cuerpo, una infección muy severa, donde quiera que usted vea la cándida, la puede ver a veces en los niños menores de edad, los bebés, puede ver que tienen una manchita en la lengua. Acá en Puerto Rico le tienen un nombre a ese, le dicen sapo, no sé por qué, pero a veces el bebé tiene una manchita blanca redondita en la lengua. Y a veces son bebés que todavía están siendo amamantados, ¿no? Que están recibiendo el seno de su madre, ¿no? Y esa manchita blanca es un blanco bien brilloso, así como en mi camisa, ¿no? Esa manchita blanca es una mancha de hongo. El hongo, como es un blanco, y es un blanco así como fosforescente, se nota cuando está. Hay mujeres, por ejemplo, que cuando están dando el seno, ¿verdad? Pues les sale ese hongo blanco, les sale alrededor del pezón, y eso refleja que el cuerpo de esa mujer está demasiado lleno de hongo. Porque entonces el hongo ataca mucho las membranas. Los hongos como cándida, los hongos, ¿no? Son organismos que le llaman saprocitas. Saprocitas, ¿ok? La palabra saprocitas, usted lo puede ver en un diccionario, pero saprocito viene del griego sapro, ¿ok? Sapro quiere decir muerte.
¿Por qué le llaman saprocitas a los hongos? Bueno, le llaman saprocitas porque tienen que ver con las cosas muertas. Para que haya mucho hongo en un cuerpo, tiene que haber bastante tejido muerto, ¿no? O sea, los hongos siempre se aprovechan de un cuerpo débil. O sea, el hongo cándida es un parásito oportunista. Todos nosotros lo tenemos dentro del cuerpo y cuando usted tiene un cuerpo, el cuerpo como tal, ¿verdad? Si tiene mucho hongo, pues quiere decir que entonces creó un ambiente propicio el cuerpo para que ese hongo se reprodujera, ¿no? La saprocita viene de sapro. Sapro quiere decir muerte. ¿Y qué pasa? Que las personas que tienen mucho hongo en el cuerpo son personas que también tienen mucho tejido que se está muriendo dentro del cuerpo. Le pasa mucho a las personas obesas, por ejemplo. Una persona que tiene mucha obesidad o una persona que tiene diabetes, pues ¿cuál es la condición común entre obesidad y diabetes? Por ejemplo, la obesidad ocurre solamente cuando hay mucha glucosa. La única forma de una persona engordar es que haya glucosa alta. Ahora, la diabetes, ¿cuándo es que ocurre? Pues solamente cuando una persona tiene la glucosa muy alta. ¿Qué es lo que tienen en común la obesidad y la diabetes? Lo mismo, que las dos dependen de un nivel alto de glucosa. Así que una persona que quiera evitar la obesidad, pues evita la glucosa alta, que es lo que hacen los carbohidratos refinados, que es lo que producen eso. Un diabético que quiera controlar su diabetes con menos insulina o sin insulina, ¿qué tiene que evitar? Pues los alimentos que le suben demasiado la glucosa. Porque la condición común entre obesidad y diabetes es la glucosa alta. Si usted controla la glucosa alta, usted adelgaza. Si usted controla la glucosa alta, usted controla la diabetes y la controla sin medicamentos. Ahora, el hongo cándida es un parásito oportunista que vive de la glucosa. ¿Dónde es que más infecciones de hongo hay? Pues en cualquier cuerpo, donde más hongo va a haber dentro del cuerpo, va a ser en un cuerpo que tenga alta glucosa. ¿Dónde vive el hongo? ¿Dónde le gusta vivir? ¿Le gustan los sitios húmedos, calientes, o sea, no le gusta el frío, y oscuros? Los hongos, observe cualquier hongo que esté creciendo en su casa o en los alrededores de su casa. Los hongos siempre buscan el sitio húmedo. Los hongos no les gustan los sitios secos, porque ellos dependen de la humedad para ellas poderse reproducir. Los hongos siempre les gustan los sitios calientitos. ¿Dónde es que más hongo hay? Pues en el trópico, en los sitios donde hay calor. Usted va al Polo Norte, no va a encontrar ni un solo hongo, porque los hongos no toleran el frío. Y lo otro es que a los hongos les gustan los sitios oscuros. Cuando usted ve un hongo, siempre lo va a ver creciendo en un sitio donde no le da la luz. Si le da la luz, de hecho, la luz solar mata a los hongos. Si usted tuviera un hongo en una uña del pie y saca el pie todos los días 10 minutos a tomar el sol, en cuestión de una semana ya no tiene hongo. ¿Por qué? Porque la luz del sol tiene rayos ultravioleta y eso mata a los hongos. Los hongos no toleran la luz. Son como criaturas de la noche, así como los vampiros, ¿no? Así que básicamente, característica para que un hongo crezca mucho. Tiene que tener mucha glucosa, que es lo que le pasa a la persona con sobrepeso y a la persona que es diabética, y tiene que tener las características de que un ambiente húmedo, caliente y oscuro. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que el hongo ataca mucho la vagina? Ataca mucho el intestino, ataca mucho las fosas nasales y da sinusitis y da migraña. Precisamente porque las fosas nasales, la vagina, el intestino, tienen las características de que son húmedos, son calientitos y son oscuros. El hongo cándida donde más le ataca es en las mucosas, porque la mucosa es mojadita. Las mucosas de la boca, las mucosas vaginal, la mucosa intestinal, todo eso es bien mojadito, bien húmedo, bien calientito, bien oscuro. Entonces, sepa, nadie puede adelgazar y permanecer habiendo perdido el peso si tiene mucho hongo. Porque el hongo cándida produce 78 tóxicos distintos que ya se descubrieron dentro del cuerpo. Eso pone el cuerpo tan ácido y tan bajo de oxígeno que la persona no puede adelgazar. A través de los años, si usted está teniendo deseos de comer dulce, pan, harina o lo que sea, sobre todo de noche, picores en la piel, sinusitis, migraña, flujo vaginal, ardor al tener sexo, sepa que tiene el cuerpo infectado del hongo cándida. Busque ayuda. Búsquese dentro del libro El Poder del Metabolismo, del libro Diabetes sin Problemas. Si tiene un centro nuestro cerca, pues lo puede pedir, le envían este tratamiento hasta por correo, ¿no? Pero si no, éntrese a los sitios que tenemos, porque a veces podemos mandar hasta para otros países. Hace falta un tratamiento para limpiar eso. Si no limpia su hongo, difícilmente va a poder controlar la diabetes, difícilmente va a poder adelgazar.
La buena noticia es que cuando usted limpia el cuerpo de hongo, se le desaparecen todos los achaques. La sinusitis, la migraña, los gases, el cansancio, la depresión, muchas cosas se resuelven. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa. Aquí me despido con mi amiguito Cándida.